Buenas otra vez, gente. Les traigo una pregunta. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué esa persona que queremos mucho pareciera reaccionar demasiado a las cosas? Aquel amigo, aquel hermano, aquella pareja, que pareciera que un día está bien y la relación marcha muy bien y los ama, los quiere, y por una cuestión que pareciera a veces insignificante, eh, hasta toman decisiones tan impulsivas que pueden acabar con la relación, la amistad o lo que sea. Bueno, si se lo han preguntado, pues eso se conoce como trastorno límite de personalidad. Bueno, sin generalizar. Por eso, hoy trataremos de explicar qué es y qué podemos hacer cuando nos encontremos con una persona así, un caso así. Acompáñenme y les voy a explicar. Bueno, ¿qué es el trastorno límite de personalidad? Si nos vamos a una definición del libro que no me gustan mucho que digamos, se define en la Biblia de psiquiatría, que es el DSM, se define como un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y los afectos. Esto comienza en las primeras etapas de vida y se marca en distintos contextos y tiene varios criterios diagnósticos, pero no han venido por eso. Eso lo pueden leer en el DSM, ustedes lo pueden buscar en internet, se los recomiendo, muy bueno. Pero vamos a tratar de explicarlo. Hay que entender que nosotros estamos formados por el cúmulo de recuerdos, experiencias, situaciones que hemos tenido que lidiar todos nuestros años de vida. Cosas positivas, pero también cosas negativas. Sucede que al cúmulo de estas experiencias van formando ciertas actitudes que tenemos nosotros para afrontar varios problemas de la vida. Sucede, sin embargo, que algunas personas no desarrollan adecuadamente estas maneras de afrontar a la vida, afrontar los problemas. Estas alteraciones desembocan en la edad adulta, cuando ya somos muy grandes, desembocan en la edad adulta en algunas alteraciones o dificultades para lidiar con algunos aspectos y conflictos de nuestras vidas. Básicamente esa es como que la definición general de los trastornos de la personalidad. Algunos más, algunos menos, algunos tienen un componente biológico que no es finalidad ponerme aquí a explicar neurobiología de la personalidad, nada por el estilo. Entonces vamos al trastorno límite de la personalidad. Es una situación en la que la persona es incapaz de dar evaluaciones o juicios adecuados a una situación que les está generando conflicto. Por ejemplo, si yo me peleo con un compañero de trabajo, pues trato de lidiar con el conflicto de ese momento. Y para bien o para mal se resuelve y es resolutivo y ya. En el caso de la persona con trastorno límite, su evaluación de juicio en el problema no se mantiene en el margen de la normalidad, sino que se va a los extremos. Estos extremos pueden ir desde conductas muy positivas hasta conductas muy negativas. Vamos desde ahí. Sucede que además esta dificultad para poder lidiar con los problemas o poder manejarlos se sucede porque la persona con trastorno límite es incapaz, por la manera en la que creció, por las experiencias que tuvo, es incapaz de darle una resolución completa a un problema. Y en cambio lo trata de meter como en una cajita. El problema es que cada vez que tiene una situación que genera un conflicto emocional, un estrés emocional significativo, en lugar de
de hacer como hacen otro tipo de pacientes, que ya hablaremos más adelante, pues, que lo siguen metiendo, no. Abren esa cajita y lo sacan y lo ponen junto al problema actual. Entonces, una persona con trastorno límite, su problema es que siente el problema de ahora y el problema de ayer y el problema de hace un mes y el problema de hace un año y los problemas de toda su vida. Son incapaces de separar y seleccionar el problema en el momento en el que están. Y ese es un problema grave, del cual hablaremos a continuación. ¿Qué pasaría si todas mis decisiones estuvieran basadas en eventos negativos en mi vida? ¿Qué pasaría si cada vez que siento un vínculo con alguien, tuviera estas dudas de las cosas negativas que me pasaron en un pasado, vale redundancia, y mi miedo a sufrir lo que sufrí en el pasado estuviera presente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en el transcurso de todo el año y el resto de mi vida? Ese miedo es el que sufren las personas con trastorno límite de la personalidad. Hay que entender que uno de los principales puntos diagnósticos del trastorno límite es precisamente un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas. La persona límite, la persona con rasgos límite, no vive en el centro, no vive en la mitad. Es mucho amor o mucho coraje, mucho odio. Este patrón de relaciones interpersonales que se basan en emociones muy intensas que a veces suelen ser propicias a conductas superimpulsivas, pues es lo que caracteriza al paciente límite. Y es la base de sus relaciones. El problema es que frecuentemente este tipo de relaciones pues llaman la atención particular de un grupo de pacientes cuyos intereses son más personales. El problema con el paciente límite es que quiere demasiado. Y este amor que suelen dar, este cariño que suelen dar, esa atención que suelen dar, pues cuando se enojan todo este cariño se convierte en coraje. Entonces, esta carga emocional positiva y negativa pues es problemática y les causa demasiado conflicto. Diagnóstico. Bueno, me apoyaré del DSM-5 en esta parte y trataré de explicar de una manera más sencilla pues todos los puntos. Empezamos con los esfuerzos desesperados para evitar un abandono real o imaginario. Ya platicamos sobre el proceso de vinculación de estas personas. Los pacientes con trastorno límite se suelen apegar demasiado a las personas a pesar de que les causan daño por este miedo que tienen del abandono. Esto los lleva a tomar conductas que a lo mejor y no son las apropiadas. También se caracterizan por un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas. Y esto es importante, caracterizados por la alternancia entre la devaluación y la idealización. Esto es, han visto en algún momento a esa pareja, y voy a poner este ejemplo, esa pareja que se besa y te amo, mi vida, mi cielo, eres mi todo, pero cuando se pelean, gritan, pelean y sufren, pero otra vez vuelven a estar juntos y otra vez vuelven a pelear y ese ciclo. Bueno, esa es la alternancia entre idealización y devaluación. O sea, te quiero mucho, eres mi vida, eres mi todo, te odio, ya no te quiero, ya no quiero estar contigo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Desafortunadamente entramos en el tercer punto, que es la alteración en la identidad, en la autoimagen o el sentido de sí mismo. Eso quiere decir que el paciente con trastorno límite
no se considera a sí mismo como una persona que satisfaga las necesidades de alguien más. Por eso son muy inseguros consigo mismo. Pareciera que son las personas más seguras, pero no. Suele ser que este tipo de personas sufren mucho miedo, sufren mucho dolor, y este perpetuar de situaciones emocionales, de relaciones interpersonales que los lastiman, los hace llegar a creer que no tienen el valor suficiente para ser queridos. Entonces este es uno de los principales problemas, porque se empiezan a ver a sí mismos de una manera horrible. ¿Qué más tenemos? Impulsividad. Los pacientes con trastorno límite tienen conductas, como ya les mencioné, o sea, personas con ciclos emocionales bastante preocupantes y que no se ven a sí mismos de una manera muy adecuada, los lleva a tomar conductas muy impulsivas y potencialmente dañinas. Más adelante, si gustan, platicaremos acerca de las conductas autodestructivas, que es igual, es un tema padrísimo. Entonces, ¿y hasta dónde llegan? Bueno, llegan a los comportamientos o intentos, amenazas, suicidas recurrentes. Los pacientes límite se suelen lastimar a sí mismos, suelen llegar a decir que quieren atentar contra su vida. Y aquí es un punto muy importante, porque uno de los principales cuestionamientos que me hacen en la consulta es: ¿me está manipulando? ¿Es un manipulador? ¿Es que quiere? Bueno, hablando a grandes rasgos, la manipulación, y esto les pongo así, la manipulación tiene que tener cierto grado de planificación y finalidad. Hay eventos, amenazas que son puramente manipuladoras, como por ejemplo, me vas a dejar, pues me mato si me dejas. Esa es una conducta puramente manipulatoria, porque tiene un fin, tiene una planificación más o menos, pero tiene una ganancia, tiene algo que va a obtener la persona con esta conducta manipulatoria. Pero no todo es así. Desafortunadamente, los pacientes límites son tan impulsivos, tan impulsivos, que ni siquiera logran planificar ni con una finalidad. Si hablamos de la finalidad en el momento en el que se pelean, la finalidad no es que su pareja regrese con ellos, su finalidad es morirse. ¿Por qué? Porque eso sienten en el momento. Entonces, es más complicado tratar de englobarlo todo en conducta manipulatoria, porque no es así. Inestabilidad afectiva. Esta se caracteriza por episodios de ira intensa, o sea, están bien, tranquilos, no pasa nada, y de la nada, ¡pum!, se enojan, sucede algo mínimo y se enojan muchísimo. Pero lo característico de esta inestabilidad es que dura pocas horas. Puedes verlos tranquilos, de repente muy enojados, de repente hasta destruyen cosas, y después de 1 o 2 horas están como si no hubiera pasado nada y todo a su alrededor está hecho un desastre. Esto va de la mano con la ira inapropiada, porque su forma de sentir, su manera desproporcional de sentir, desemboca en que eventos que no merecían una reacción tan intensa los generen. Tienen una ira muy desproporcional, tienen una dificultad para controlar su enojo y lo manifiestan muy claramente. Pero ¿qué más tienen? Tienen sentimientos crónicos de vacío. Esto va de la mano con los síntomas depresivos. De hecho, una de las comorbilidades más frecuentes en los pacientes límite es precisamente depresión. Bueno, espectro depresivo, que son muchísimas. Y hay un punto muy particular que a muchos de ustedes les ha tocado escuchar o ver o conocer, por lo menos. Se los voy a leer así como lo dice, y es: ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas disociativos graves. Suena horrible, pero ahí les va. ¿Alguna vez han escuchado
esa pareja que tiene el miedo de que le sean infiel y hasta revisen el teléfono, y es que yo sé que tú me engañas, yo sé que tú tienes otra, yo sé esto, yo sé lo otro, pero no es así. Estas ideas que se meten en la cabeza del paciente límite son estas ideas transitorias relacionadas con el estrés, que regularmente ese estrés viene pues relacionado pues, con la situación de pareja, pues esta pareja inestable. Y también presentan síntomas disociativos graves. Cuando sucede un evento que es demasiado importante, demasiado significativo, demasiado emocional para ellos, estos pacientes llegan a presentar hasta síntomas que los desconectan completamente de la realidad. Estos pacientes llegan a presentar conductas que hasta pareciera que tienen otra cosa, parecieran hasta esquizofrénicos o parecieran que se están convulsionando. Estos síntomas son una de las dos causas por las que regularmente llegan a consulta. La primera siendo la ideación y los intentos suicidas y conducta de autolesión. Y la segunda, los síntomas disociativos graves. Esto en tercer nivel. En segundo nivel, les comento, por ejemplo, en los hospitales generales, lo primero que se ve, pues, es precisamente la depresión. Les voy a poner el ejemplo más conocido por todos. Hay una película, una joya de película que se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Si no la han visto, se las recomiendo. A lo mejor algún día hacemos un análisis de la película. Es una joya, y no por mamador. Bueno, en esta película sale un personaje que se llama Clementine. Clementine es el prototipo más exacto de lo que es un paciente límite. Esa conducta impulsiva, esa relación tan explosiva que tenía con el protagonista. Joel creo que se llama el protagonista, no lo recuerdo, pero tiene tiempo que la vi, pero tienen esta relación tan intensa, que tienen problemas y se separan y se vuelven a relacionar, y que toma decisiones muy impulsivas. Ese es el prototipo de conductas autodestructivas. Incluso esta chica, sin quererles spoilear mucho si no la han visto, esta chica toma la decisión de olvidar absolutamente todo de su pareja por el dolor que le estaba causando. Entonces, ese es un ejemplo de qué es lo que vive más o menos un paciente con trastorno límite. Es muy, 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 muy difícil y sufren muchísimo el tener que lidiar con una situación donde tus emociones se desbordan, donde eres incapaz de controlar todo lo que sientes, porque en el momento que lo estás viviendo sientes tantas cosas. Es uno de los conflictos más difíciles, de los problemas más difíciles de resolver en el paciente límite. Hablemos entonces del tratamiento. Resulta que si nos vamos a lo que opinan las mentes expertas del tratamiento del paciente límite, bueno, se compone de varias partes, ¿no? Hay dos partes principales en el paciente y hay intervenciones multidisciplinarias o intervenciones del equipo en general, de más equipo, para mejorar las condiciones del paciente. La primera opción, si nos vamos a la parte farmacológica, nos dicen que hay algunos medicamentos que sirven para reducir la impulsividad en estos pacientes. La vía farmacológica no establece ningún tratamiento específico para el paciente con trastorno límite. No es como que tómate esto y se te va a quitar. No, aquí no existe ningún medicamento que sea capaz de contener esa descarga emocional. No existe ningún medicamento que cambie la familia. No existe ningún medicamento que cambie el pasado. No existe ningún medicamento ni terapia que me regrese todos estos años de sufrimiento y de conflictos internos y de peleas y discusiones y relaciones tan intensas. No lo existe.
Lo que sí existe son algunos medicamentos que actúan en ciertas partes del cerebro que se encargan de generar esta respuesta impulsiva. La teoría dice que al disminuir pues esta impulsividad, pues disminuyen los problemas que generan al final de cuentas, porque la mayor cantidad de problemas que genera el paciente límite es cuando presentan conductas destructivas, auto o heterodestructivas. ¿Qué más dice? Pues tenemos que mediar los síntomas, además de la impulsividad. Si el paciente presenta síntomas crónicos de vacío, que es uno de los síntomas pilares del diagnóstico, hay que pensar en sintomatología depresiva y pueden darse antidepresivos, que también, para variar, ayudan con la impulsividad. Pero eso es solamente una parte, de hecho una pequeñísima parte. El tratamiento real del paciente con trastorno límite es el apoyo psicoterapéutico. No existe ningún tratamiento que me cambie mi pasado, pero puedo generar cambios en lo que me queda de vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si la manera en la que yo he lidiado con el conflicto a través de mi vida es a través de los mecanismos que adecuada o inadecuadamente he desarrollado por la vida que me ha tocado, lo que necesito entonces es o reforzar los mecanismos adecuados que tengo o modificar los mecanismos inadecuados. O sea, la terapia, al final de cuentas, tiene la finalidad de mejorar el proceso de toma de decisiones del paciente con mecanismos más sólidos y mejores, más adaptables, por así decirlo. Entonces, el tratamiento al final de cuentas es el proceso psicoterapéutico, pero eso no es todo, porque entonces solamente estaremos viendo al paciente y el problema no es solamente el paciente. Desafortunadamente, el paciente se desenvuelve generalmente en ambientes súper hostiles, en ambientes súper complicados que necesitan también atención. Pongo un ejemplo para que se entienda, y es que si estoy en una habitación con muchas personas, imagínense, muchas personas, y todas esas personas están gritando, todas esas personas no me dejan hablar, no me dejan transmitirles el mensaje, y pues por obvias razones no les llega lo que les estoy diciendo. Entonces tengo que gritar más y más y más y más y más. Entonces el paciente límite aumenta la conducta, aumenta la conducta, aumenta la conducta. Y la familia a su vez también aumenta la capacidad, que es la tolerancia que tienen para su accionar, o lo permiten más o les empieza a valer. Entonces van subiendo y van subiendo, y eso es problemático. Entonces hay que tratar de mejorar a la familia para enseñarles cómo escuchar al paciente con trastorno límite, escuchar las necesidades reales del paciente límite, y eso hablaremos también más adelante sobre necesidades, qué es necesidad y qué no es necesidad, pero les platico, hay que aprender a escuchar y a captar las necesidades adecuadas y brindarlas de la manera adecuada. Esto es difícil, es una de las cosas más complicadas, porque como individuos somos incapaces de realmente empatizar con otra persona. Jamás vamos a sentir lo que siente la otra persona, y como jamás lo vamos a sentir, jamás nos ponemos a pensar realmente cómo lo siente esta persona. Entonces nuestras decisiones se basan en lo que vivimos. No es que esté bien, no es que esté mal, pero podría ser mejor. O sea, a eso vamos. Podría ser mejor la interacción de la familia. Bueno, ¿y qué puedo hacer como familia o qué hacer como amigo o como pareja de una persona con trastorno límite? Este es uno de los cuestionamientos que eh, más me llegan en la postconsulta, y les diré postconsulta porque nadie lo pregunta en la consulta, sino mucho después, cuando se dan cuenta que el problema no es solamente el paciente. Ya nos preguntan, ¿y qué podemos hacer? Bueno, lo principal es entender. Suena fácil, pero no lo es. Hay que entender no solamente qué está viviendo el paciente ahorita, qué está viviendo su familiar, qué está viviendo esa persona importante para ellos, pero qué está viviendo ahora, pero también qué pasó antes. O sea,
hay que tratar de ponerse en los zapatos de otros individuos, hay que empatizar con ellos. Poniendo un ejemplo, imaginen una casa. En esta casa pues, están sus cuatro paredes, su techo, todo bien, todo firme, todo tranquilo. Para haber construido esta casa, tuve que haber pues, primero puesto el piso, luego las paredes y luego el techo. No puedo poner primero el techo, porque entonces no va a funcionar esa casa. Estos pasos, ejemplificados con lo de poner primero el piso, las paredes y el techo, es el proceso en el cual vamos adquiriendo experiencias y vamos solidificando nuestra personalidad. El problema con un paciente límite es que por la situación que vivió a lo largo de su vida, en su casa, en esa personalidad que él que está construyendo, le hace falta una pared, o quiso construir primero el techo y después las ventanas. Entonces, esta situación, este problema, pues hace que la personalidad que tienen hoy en día no sea estable, no esté bien, porque esa casa no está bien. Entonces, si entendemos eso primero, podemos entender por qué las decisiones que toman en este momento no son las más adecuadas. Jamás ninguno de ustedes, jamás ningún familiar va a poder entender lo que siente el paciente, lo que siente esta persona importante. Jamás lo va a entender, pero pueden estar ahí, pueden hacerlos sentir que no están solos. Pueden empezar por brindarles ese apoyo y ese afecto que tanto están buscando. No quiere decir cumple todas sus exigencias, ni quiere decir todo lo que te pida se va a hacer, no. Pero a pesar de que tengan un conflicto, a pesar de que estén enojados y lo que sea, pueden tratar de lidiar con el evento que lo está causando y hacerlos sentir acompañados, hacer sentir que no están solos. Y una vez estén así, buscar ayuda. Porque ninguno de ustedes es psicólogo, ninguno de ustedes es psiquiatra, y su trabajo, al brindar las necesidades, es precisamente dirigir al paciente al lugar donde lo pueden ayudar. Dirigir a la familia donde los podamos ayudar. Y es para eso, para lo que estamos. Si tienen alguna duda, les dejo este espacio y trataré de resolverlas. Hasta luego. Gracias.